la primera clase que dedicamos a España, vimos que luego de su invasión en el año 711, los musulmanes van a conquistar prácticamente toda la península ibérica muy rápidamente. Sin embargo, se va a formar un núcleo de resistencia cristiano en la cordillera Cantábrica, en lo que actualmente es el Principado de Asturias, liderado por un noble visigodo. Las fuentes árabes de este periodo nos dan su nombre como Pelai. Su nombre en latino era Pelagius y ha pasado a la historiografía española como Pelayo o Pelayo, que va a ser el primer líder hispano-cristiano que va a resistir la invasión musulmana. Y de hecho lo va a hacer con mucho éxito en la batalla de Covadonga, que sería algo así como la cueva del domingo. Va a rechazar por primera vez el avance de las fuerzas musulmanas. Esta batalla, la batalla de Covadonga, que posiblemente no pasa de una pequeña escaramuza entre los musulmanes y los cristianos, sin embargo va a tener una honda significación, porque es la primera victoria cristiana sobre los musulmanes y de hecho la cueva de Covadonga va a pasar a ser una especie de santuario, donde incluso se van a depositar los restos, las reliquias de estos primeros jefes cristianos que van a resistir el ataque de los musulmanes. Pelayo va a ser sucedido por su hijo, llamado Fábila, que sin embargo va a morir 2 años después, tan solo, durante una cacería de osos. Este Fábila va a ser sucedido por su cuñado, es decir, casado con la hija de Pelayo, que es Alfonso I. Bueno, Alfonso I va a ser un líder muy importante porque, bajo su mando, los cristianos van a empezar a conquistar ciudades muy importantes, como Lugo, Oporto, Braga, Salamanca, Zamora, Ávila, León, Astorga y otras. Al mismo tiempo, la guerra entre cristianos y musulmanes va a crear una especie de tierra de nadie entre ambos bandos, favorecida en buena medida al principio por ambos bandos porque de esta manera había una especie de colchón entre ambas fuerzas. Sin embargo, a partir de la época de Alfonso I, esta área despoblada, esta zona libre, esta tierra de nadie, va a ir siendo ocupada con colonos cristianos y esto va a tener mucha importancia. Por su parte, Silo va a mover su capital de Cangas de Onís, que era una pequeñísima ciudad en Asturias, de hecho hoy en día tiene 6.200 habitantes nada más, a otra ciudad que es Pravia, que quedaba más central al reino, digamos, o proto-reino Astur, luego de que Alfonso I realizara la conquista de Galicia y parte de Portugal. Luego del reinado de Mauregato, va a ascender al trono Bermudo I. Si bien la tradición titula reyes a los líderes anteriores, en verdad es más probable que estos se titularan duques, es decir, dux en el sentido de caudillos mayormente militares. Va a ser este Bermudo I quien efectivamente va a ser el primero coronado como rey. Y esto data a la monarquía española como la más antigua de Europa, y si me apuran yo diría que del mundo si descontamos los míticos orígenes de la dinastía imperial japonesa. Su sucesor, Alfonso II, apodado el Casto, no confundir con Alfonso II el Casto de Aragón, al que vimos en la clase anterior, va a ser el que traslade la capital a Oviedo, una ciudad fundada poco antes, en el año 761, y que va a ser, por cierto, la primera gran capital del reino. Reino que por ahora podemos considerar Reino de Asturias. En esta misma época, como yo ya les adelanté, se van a descubrir los restos del apóstol Santiago, el hermano del propio Jesús, que se van a descubrir en Santiago de Compostela, en Galicia. Y esto va a tener muchísima importancia para el desarrollo del temprano reino astur-leonés, podríamos decir. Porque justamente el santuario, donde se van a preservar las reliquias del apóstol Santiago, se va a convertir en el santuario y en el centro de peregrinación más importante de toda Europa. Y esto va a hacer llegar, a través del Camino de Santiago, de la ruta de peregrinación, mayormente desde Francia, en esta época el estado más importante de Europa, peregrinos que van a incluir religiosos, artistas, etcétera, etcétera. Justamente, según la tradición, durante el reinado de su sucesor, Ramiro I, va a tener lugar la primera de varias apariciones militantes del santo. Es decir, el santo, Santiago, va a aparecer bajo la forma de un guerrero montado, interviniendo en varias batallas. La primera, justamente en esta, la batalla de Clavijo, en el año 844, combatiendo con los cristianos contra los musulmanes. A Ordoño I,
el hijo y el sucesor de Ramiro, ya lo comentamos en la clase que dedicamos al reino de Pamplona, porque va a aliarse con García Íñiguez de Pamplona contra el Emirato de Córdoba y luego contra los parientes del propio García Íñiguez, que eran los Banu Qasi. Su hijo, Alfonso III el Magno, es considerado el último rey de Asturias y el primero de León, porque va a ser el primero que va a empezar a mover la capital a esta ciudad tan importante. Con lo cual, el reino, mayormente en adelante, va a empezar a llamarse o a ser conocido como Reino de León. Esto va a comenzar a coincidir con la costumbre de los reyes de León, que cuando controlaban esta ciudad se titulaban emperadores, imperatores totius Hispaniae. Sin embargo, a su muerte, Alfonso III el Magno va a dividir sus posesiones entre sus 3 hijos. Esto va a ser muy común, lo vimos también en el reino de Pamplona, y va a ser común también en el reino de León, porque estamos ante lo que se llamaban los reinos patrimoniales, es decir, reinos que se consideraban básicamente la propiedad privada del rey. Estos reinos que se van a dividir van a ser los de León, Asturias y Galicia. Aunque los reinos de León, Asturias y Galicia van a quedar reunificados en el año 929 bajo Alfonso IV, las revueltas, divisiones y reunificaciones van a seguir durante los siguientes 100 años. Finalmente, en el año 1037, en la batalla de Tamarón, Fernando, conde de Castilla e hijo de Sancho Garcés III de Pamplona y de Sancha de León, que era la hija de Alfonso V de León, va a derrotar y matar a su cuñado Bermudo III. Y de esta manera, la dinastía de Pamplona va a pasar a reinar también en León. Esta es una buena época para los nacientes reinos cristianos de la península ibérica porque justamente va a coincidir con la fragmentación del califato de Córdoba, que se va a fragmentar, como ya lo dijimos, en una serie de reinos tribales, podríamos decir, los reinos de taifas o reinos de banderías. De esta manera, los reinos cristianos pasan primero a alquilarse como mercenarios. De hecho, el primero que va a hacerlo va a ser Ramón Berenguer I de Barcelona, y luego van a pasar a imponer una tasa, es decir, una especie de tributo, que son las parias, por protección, que luego se va a convertir directamente en una especie de tributo de vasallaje. Este Fernando, originariamente conde de Castilla, va a ser Fernando I el Grande, rey de León, que a su muerte en 1065 nuevamente va a dividir sus posesiones entre sus 3 hijos. Sin embargo, fíjense, Fernando va a dividir los reinos y las parias, porque las parias, o sea, estos tributos, eran la principal forma de subsistencia de los reinos cristianos en esta época. De esta manera, Sancho II, el mayor, va a recibir Castilla, que ahora va a ser elevada al rango de reino, y las parias de Zaragoza. Alfonso VI va a recibir León y las parias de Toledo. Y García II va a recibir el reino de Galicia y las parias de Badajoz y de Sevilla. Bueno, como ustedes se podrán imaginar, las disputas no van a tardar en comenzar. Inicialmente, Sancho II, el hermano mayor, que se consideraba a sí mismo como el único legítimo heredero de su padre, va a invadir el reino de León, el reino de Alfonso VI, y cuando los ejércitos se encuentran frente a frente, ambos hermanos van a acordar que aquel que gane la batalla, en una especie de ordalía o juicio de Dios, se va a quedar con el reino del hermano, es decir, se va a quedar con ambos reinos, va a despojar al hermano de su reino. Bueno, va a ganar Sancho II, pero Alfonso VI no va a cumplir con lo pactado, se va a retirar a su reino. Poco después, sin embargo, Alfonso va a ir a la boda de Sancho, ahí se van a amigar de nuevo y van a llegar al acuerdo para invadir el reino de García, del hermano menor, y despojarlo de su reino de Galicia y repartírselo, cosa que hicieron. Eso en el año 1071. Bueno, como ya era inevitable, al año siguiente se va a dar la disputa entre Sancho II y Alfonso VI. Bueno, el nuevo enfrentamiento va a tener lugar en Golpejera en enero de 1072 y nuevamente va a ganar Sancho II. Alfonso VI va a volver a escapar, al principio no lo van a perseguir, pero luego va a ser apresado en Burgos, de manera que va a ser arrestado, va a ser paseado por varias ciudades del reino en humillación, cargado de cadenas, y luego va a ser obligado por Sancho a tomar los hábitos e internarse como monje en un monasterio en Sahagún. Sin embargo, Sancha, la hermana de ambos reyes, va a interceder para que lo dejen exiliarse en lo que era la taifa de su antiguo vasallo, el rey moro de Toledo. De esta manera, Alfonso se va a refugiar ahí un tiempo, pero, sin embargo, hacia el otoño va a volver, se va a refugiar en la ciudad de Zamora, que era el señorío de su hermana Urraca, que lo había recibido de herencia de su padre, y juntos van a tratar de sublevar a la nobleza leonesa.
contra Sancho II. Y acá ya Sancho II, ya cansado va a poner asedio a la ciudad de Zamora, pero durante el asedio el rey Sancho va a ser muerto en circunstancias un poco extrañas. Se suponía una traición. Bueno, acá se lo empieza a poner más interesante porque entramos en el periodo en que van a empezar las acuñaciones, pero también porque es justamente uno de los momentos más legendarios, digamos, de la épica medieval castellana, porque es cuando el Cid Campeador, vasallo de Sancho II, teóricamente, o así lo quiere la leyenda, los historiadores coinciden en que esto es absolutamente antihistórico, digamos, que esto no pasó, pero el Cid Campeador, que era como el mejor combatiente de Sancho II, obliga a Alfonso VI a jurar que no tuvo ningún tipo de participación ni fue instigador del asesinato de su hermano. Esto es lo que se llama las juras de Santa Gadea. En Santa Gadea de Burgos do juran los hijos talgo, allí toma juramento el Cid al rey castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Las juras eran tan recias que al buen rey ponen espanto. Las juras eran tan fuertes que el rey no las ha otorgado. Allí habló un caballero, de los suyos más privado. Haced la jura, buen rey, no tengáis de eso cuidado, que nunca fue rey traidor, ni papa descomulgado. Jura entonces el buen rey que en tal nunca se ha hallado. Después habla contra el Cid, malamente y enojado. Mucho me aprietas, Rodrigo. Cid, muy mal me has conjurado. Mas si hoy me tomas la jura, mañana besarás mi mano. Bueno, luego de lo cual el Cid va a ser exiliado, a pesar de que Alfonso jura, pero luego el Cid es expulsado y va a empezar en su derrotero de podríamos decir, combatiente, líder, que va a luchar primero para el rey Moro de Zaragoza, bueno, etcétera, etcétera. No nos interesa mucho porque de hecho el Cid no tiene acuñaciones, pero sí hay que mencionarlo porque es un personaje, digamos, descollante de este periodo. De esta manera, los tres reinos van a quedar unificados bajo Alfonso VI, originariamente rey de León, ahora ya rey de León y Castilla con Galicia. Una vez reunificados los reinos, y en buena medida para compensar todos los gastos que había tenido durante las guerras contra su hermano, etc., va a empezar a subir las parias, es decir, los tributos que cobraban los reyes moros de las taifas. Y cuando estos no las pueden pagar, Alfonso VI va a invadir nada menos que la taifa de Toledo, cuyo rey le había brindado, ciertamente, refugio cuando había sido derrotado por su hermano mayor, Sancho II. Bueno, en el año 1085, finalmente, Alfonso VI va a entrar en Toledo, que va a quedar anexada al reino de Castilla. La caída de Toledo va a tener muchas consecuencias, pero va a disparar dos consecuencias inmediatas, podríamos decir. Por un lado, va a esparcer una auténtica ola de terror entre los otros reyes moros de taifas que básicamente ven cómo ya los cristianos no se contentan simplemente con cobrarles tributos, etc., sino que incluso empiezan a anexar sus reinos. Con lo cual, uno de ellos, Al-Mutamid, el emir abadí de Sevilla, con el apoyo de los emires o reyes de Badajoz y de Granada, le va a escribir al emir almorávide, Yusuf bin Taksim, pidiendo ayuda militar para parar a los cristianos. Un pedido que, como ya comentamos, le va a salir bastante caro. La otra consecuencia directa, que en los libros de historia no le da tanta importancia, pero a nosotros sí nos importa mucho, es que la conquista de Toledo va a dar inicio a las acuñaciones castellano-leonesas. Cosa notable, estas acuñaciones van a ser una continuación directa de las acuñaciones de los Dulnuníes de Toledo, es decir, de la dinastía de reyes moros de Toledo, que gobernaba hasta ese momento, que son dírgems de vellón anónimos con la calima negativa como única leyenda religiosa. Un poco como un punto de encuentro entre las dos religiones, el monoteísmo, tanto cristiano como musulmán. Estas monedas fueron estudiadas por Taufik Ibrahim y Antonio Medina en 1994. Y cosa notable, están fechadas por mes y año de la égira. Así que sabemos que se realizaron en dos emisiones. Yumada del año 478 de la égira, correspondiente a septiembre del año 1085, y Zafar del año 479 de la égira, que sería mayo-junio del año 1086. Es decir, que apenas 3 meses luego de la conquista y durante prácticamente un año exacto, Alfonso VI va a emitir moneda de tipo arábigo, digamos, si no musulmán. Y esto es quizá una muestra de su política conciliadora que lo llevó a proclamarse emperador de ambas religiones en España.
Sin embargo, muy poco después, Alfonso ya va a introducir acuñaciones de tipología netamente cristiana y estilo totalmente europeo. Y de hecho, digamos que estas monedas claramente marcan la influencia de los monederos franceses, que seguramente llegan en esta época. Si comparamos el estilo de estas monedas, si recuerdan de la clase que vimos sobre moneda feudal francesa, bueno, estas acuñaciones justamente provienen del sur-oeste de Francia, así que probablemente los monederos también vinieran de esta región. Sabemos que en octubre del año 1088 estas monedas ya estaban circulando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque justamente en octubre de 1088 se va a inaugurar la iglesia del monasterio de Santo Domingo de Silos, y en esa ocasión se trasladaron los restos de Santo Domingo, el santo fundador, a su nuevo emplazamiento. Más tarde, en el siglo XII, se va a construir una urna muy famosa para este santo, etc. Cuando en el año 2001 se examinaron las reliquias del santo, de Santo Domingo, se encontró uno de estos dineros entre estos restos, con lo cual la fechación de este hallazgo es segura, que seguramente esta pieza fue depositada como ofrenda. Esto está publicado, de hecho, en un artículo de Miguel Vivancos Gómez, que se los voy a dejar en un link en la descripción de este video. Este primer tipo lleva la titulatura Anfus Rex en torno a una cruz en anverso y Toletum, es decir, Toledo, en torno a 2 anillos y 2 estrellas en reverso. Todo indica que el estándar es el francés de 18 sueldos por marco y el ley cuaternal, es decir, 333 milésimas de plata. Un segundo tipo lleva como reverso el cristograma, y en esta época vemos la expansión de las acuñaciones a otras secas. La capital, Leo Kiwitas, es decir, León, y Santiago de Compostela, que como vimos va cobrando cada vez más importancia como centro religioso. Sin duda, la invasión almorávide, a la que siguen una serie de derrotas muy graves para el bando cristiano, y que va a llevar a Alfonso a pedir ayuda a los franceses y en especial a sus parientes políticos de la Casa de Borgoña. Recuerden que su segunda esposa, Constanza, era la hija del duque de Borgoña. Va a marcar un cambio de rumbo, digamos, más cristiano, militante, digamos, y también pro-francés, por cierto. Si bien ya desde el comienzo de su reinado tenemos, por ejemplo, la introducción de la reforma cluniciense, de la reforma cisterciense, podemos decir, de los monjes benedictinos franceses. Tenemos el gradual abandono de la escritura visigótica en favor de la minúscula carolingia y también el reemplazo, miren, de la liturgia mozárabe propia, nativa de la península ibérica, por la romana, que era la vigente justamente en Francia. Sin duda, también los monederos de estos primeros dineros cristianos eran franceses, que van a sustituir a los musulmanes en las labras. Ciertamente un gran tema para un trabajo práctico, ustedes que me piden tema para los trabajos prácticos, el contraste, una comparación justamente en la transición de la moneda, digamos, de tipo arábigo en España, comparándolo con, por ejemplo, Sicilia. Sin embargo, el oro árabe va a seguir siendo la moneda preferida para las grandes transacciones. Así que esto va a dar origen al sistema dual. Árabe, digamos, cristiano o árabe franco, podríamos decir, que se va a dar justamente en la moneda castellana a lo largo de la Edad Media e incluso que va a tener su influencia en la temprana Edad Moderna. Entre los nobles franceses y borgoñones llegados para luchar junto a Alfonso VI contra los almorávides, van a estar Enrique de Borgoña, que va a ser el primer conde independiente de Portugal, esto ya lo vamos a ver cuando veamos la clase de Portugal, pero sobre todo, el que nos interesa acá, Raimundo de Borgoña, que era en realidad nativo de Besanzón, es decir, no en la Borgoña la Vieja, si bien era pariente de este Enrique de Borgoña, sino en la Borgoña la Nueva, es decir, en el condado de Borgoña, lo que actualmente es el Franco Condado. Este Raimundo va a destacar como líder militar, de manera que va a recibir la mano de Urraca, la segunda hija de Alfonso VI, y el gobierno de Galicia con el rango de conde. Aunque en principio esto podría parecer secundario, la muerte del heredero al trono, don Sancho, en la batalla de Uclés el 30 de mayo de 1108, otro desastre frente a los invasores almorávides, va a dejar a Urraca como heredera al trono de León. Raimundo, por cierto, había muerto el año anterior. Sin embargo, había tenido con Urraca un hijo, que va a ser el futuro Alfonso VII el emperador. De esta manera, la llamada dinastía de Borgoña
va a sustituir a la dinastía de Pamplona en el trono del reino castellano-leonés. En 1109, el año de su muerte, Alfonso VI va a pactar el matrimonio de su hija viuda, Urraca, con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón. Bueno, ya vimos que el matrimonio de Urraca con Alfonso fue un auténtico desastre. De hecho, tuvo momentos de reconciliaciones, pero también momentos de enfrentamientos armados entre los reinos, digamos que un poco reflejaban las peleas de marido y mujer. Fíjense que, bueno, Urraca, como heredera soberana, de hecho, una de sus frases recordadas era "yo soy el rey", digamos. O sea que básicamente no podía tolerar Alfonso, que evidentemente la mandoneaba bastante e incluso llegaban a las manos con ella, ¿no? Durante el reinado de Urraca vamos a ver la expansión, en buena medida, del sistema de secas castellano-leonés y también la proliferación de los tipos, que probablemente luego de continuar durante un tiempo con el tipo del cristograma, que es el segundo tipo de su padre, van a incluir muchos otros, como los dineros con retrato frontal que encontramos para la Seca de Toledo, con busto de perfil, quizá en Sahagún, que es un tipo muy raro, e incluso entronizada en majestad, como vemos en dos ejemplares conocidos para la Seca de León. También se va a dar la concesión de secas eclesiásticas a los abades de Sahagún en 1116 y al monasterio de San Antolín de Palencia en el año 1125, que van a tener acuñaciones. A las acuñaciones a nombre de Urraca sola, como reina, tenemos que agregar las rarísimas acuñaciones a nombre de Urraca y Alfonso I el Batallador, su consorte. Si bien algunos de los tipos, como el que tiene los dos bustos con el reverso Imperator, que se atribuían tradicionalmente a esta serie de acuñaciones, más bien conviene atribuirlas, en función de la leyenda de reverso, al reinado de su hijo, Alfonso VII, apodado el Emperador, justamente, y que asumió este título. Bueno, vamos a empezar a mirar el dinero, el primer dinero de Alfonso VI de Castilla y León. Fíjense, esta moneda es muy especial porque es una de varias monedas que tengo en mi colección que pertenecieron a la colección de Archer M. Huntington, que fue el más grande coleccionista de monedas españolas y en verdad de arte y cultura española que existió. Fundador en 1904 de la Hispanic Society of America, y que llegó a tener una colección de unas 38.000 monedas españolas de todas las épocas, incluyendo monedas, bueno, desde las antiguas acuñaciones griegas de la península, de Ampur y Roda, las monedas celtas, romanas provinciales, romanas imperiales, miles de pinturas y obras de arte, unos 300.000 manuscritos, bueno, increíble. Y su esposa, Anna Hyatt Huntington, que murió como a los casi 100 años, fue la escultora que compartía en buena medida la pasión de su marido por la cultura hispánica, y fue la artista y escultora de la famosa estatua del Cid Campeador, monumento al Cid Campeador, de la cual existen 4 copias, digamos, 4 fundiciones, digamos, son todas originales porque fueron hechas por la propia artista. Una frente al Palacio de la Hispanic Society of America en Nueva York, otra en San Diego, por la ciudad que ellos consideraban que tenía los mejores orígenes hispánicos en Estados Unidos, otra en Sevilla, que era la ciudad de España que ellos más amaban, y finalmente la cuarta, podríamos decir, en Buenos Aires, que consideraban que era la ciudad de habla hispana más importante. Y de hecho, fíjense que es casi simbólico, ¿no? El coraje que encarna el Cid, como una especie de sigue liderando. Y ciertamente cuando uno mira esta moneda, ¿no? Piensa en Archer Huntington, porque justamente esta moneda de Alfonso VI es justamente una moneda de la época del Cid Campeador. Así que uno piensa en Archer Huntington, probablemente pensando en el Cid Campeador cuando tenía esta moneda en su mano. Y bueno, fíjense, acá vemos en primer lugar el anverso con la cruz, ¿no? Anfus Rex. Fíjense, estas monedas derivan claramente desde el punto de vista estilístico de las monedas feudales francesas. Sin duda, es indudable que los monederos
fueron otro de muchos aportes franceses que trajo Alfonso VI a la península ibérica. Y el reverso, como pueden ver, como ya comentamos durante la clase, tiene Toletum, Toledo, con los 2 anillitos y las 2 estrellitas. Y tenemos que comentar también las monedas de los almorávides, ¿sí? Almurabitum, esta secta integrista islámica que va a invadir y que va a causar tantos dolores de cabeza a Alfonso VI, va a invadir la península, va a conquistar, va a hacer retroceder en buena medida los avances de la reconquista y va a tener una importancia fundamental desde el punto de vista monetario, de manera que no podemos explicar mucho de lo que va a venir en adelante en esta clase sin comentar primero esta moneda. Y esta moneda es el dinar almorávide. Dinar almorávide que los españoles llamaban moravetino y luego maravedí, que se va a convertir con el tiempo en la base del sistema monetario castellano. Fíjense, este es un dinar de Ali bin Yusuf, 1106-1142, 500 a 537 de la Égira. Y si vemos el reverso, está acuñado en la ceca de Almería, Almaría, en el año 503 de la Égira. Bueno, esta moneda, la moneda de oro, va a ser una de las monedas más exitosas, ciertamente, de todo Occidente, podríamos decir, antes de la reintroducción por parte de las ciudades italianas de la moneda de oro. Esta moneda se origina en una dinastía que yo les mencioné medio al pasar, que son los siríes de Kairawán. Estos siríes eran una dinastía bereber también, como lo mismo que eran los almorávides, pero que gobernaba en Al-Kairawán como gobernadores de los fatimíes y que se rebelan contra los fatimíes introduciendo leyendas sunitas. Recuerden que los fatimíes eran chiitas en sus monedas. Y sus dinares dejan de traer las leyendas sectarias chiitas y en cambio traen una leyenda que es una cita coránica que dice algo así como y aquel que quiera otra religión diferente del Islam no le será aceptado, ¿sí? Bueno, básicamente esta cita es una especie de insulto a los fatimíes, es una especie de llamarlos herejes, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, poco después los fatimíes directamente le lanzan a varias tribus rivales bereberes y los destruyen. Sin embargo, el estilo del dinar sirí de Kairawán va a ser copiado, e incluso la misma leyenda, que lo pueden ver también en el margen de esta moneda, va a ser copiada por los almorávides, ¿sí? Los almorávides, que también eran muy sunitas. De hecho, fíjense en el reverso, los dinares almorávides citan al Imam Abdallah, que es una cita indirecta, podríamos decir, o una cita un poco vaga al califa abásida de Bagdad. Lo citan como el imán esclavo de Dios, simplemente, o el imán siervo de Dios, porque en realidad lo más probable es que no supieran quién estaba reinando en Bagdad en esta época. Así que para no confundirse o para no equivocarse, directamente lo citan como el imán siervo de Dios. Bueno, mucho más difíciles de leer son los quirates, que son la moneda de plata de los almorávides. Los almorávides no acuñaban dirham, sino que acuñaban estas pequeñas moneditas de plata que promedian 0.9 gramos, que se llaman quirates. Este también es de Ali bin Yusuf. Los quirates son mucho más difíciles de leer, hay que leerlos con lupa. Fíjense, yo tengo una colección de cerca de 3.000 monedas islámicas desde España hasta Indonesia, y yo les diría que están entre las monedas más difíciles de leer, pero con una lupa se pueden leer bien, y de hecho incluso hay fracciones de quirates ínfimas. Pero esta moneda no tuvo influencia directa en el sistema monetario castellano, así que la vamos a pasar rápidamente. Les muestro sí algunos otros ejemplares para que vean cómo son, pero en principio no son monedas que tuvieran una influencia tan importante como los moravitines o dinares almorávides. Este otro de Tashfin bin Ali, el sucesor, 537 a 540.
de los de Ali bin Yusuf. Algunos citan el sucesor, otros no. Bueno, hay muchas variantes de estas monedas. En 1126, la reina Urraca va a morir a la edad de 44 años de parto, dando a luz a un hijo ilegítimo que había tenido de sus amoríos con un conde, y que, según cuentan, este hijo, que sí vivió, va a ser el origen de la estirpe del apellido de los Hurtado, justamente. Bueno, y va a ser sucedida por su hijo legítimo, obviamente, Alfonso VII, que da así origen a la dinastía de Borgoña en el reino de Castilla y León. Alfonso VII va a ser conocido como el emperador, un título que Alfonso va a asumir de forma expresa y solemne en la Catedral Románica de León el 28 de mayo del año 1135. Ya vimos que varios reyes leoneses se titulaban emperadores, incluyendo su abuelo Alfonso VI, y de hecho este título aparece citado oficialmente por primera vez en un documento del rey Ordoño del año 922. Así que seguramente ustedes, que hasta ahora han oído hablar obviamente del emperador bizantino y obviamente del Sacro Romano Emperador de Occidente, se preguntarán cuál es el significado de este título de emperador, que es el título de Imperator Totius Hispaniae. Fíjense, Totius en masculino, no en femenino. Hispania, obviamente los nombres de los países son en femenino en latín. Así que sería algo así como emperador todo de España. Y entonces, como les digo, ustedes se preguntarán cuál es el significado de este título en España. Seguramente a este punto del seminario ustedes se habrán dado cuenta que hemos visto regiones que numismáticamente son más complejas que la península ibérica, como por ejemplo Italia y ni hablar de Alemania, digamos, lo que nosotros llamamos Alemania, que sería toda la Germanía prácticamente. Sin embargo, política y culturalmente, podríamos decir, yo creo que no hay ninguna región en Europa que se compare en nivel de complejidad con la península ibérica. De hecho, se me ocurre solamente otra región del mundo que seguramente supera a la península ibérica en complejidad, que es el subcontinente indio, digamos. Pero sin embargo, fíjense que yo encuentro ciertos paralelismos entre estas dos regiones. Por empezar, marcan los dos puntos extremos, el occidental y el oriental, de la expansión islámica. Tanto en España como en el subcontinente indio, las fuerzas del califato musulmán van a entrar el mismo año, en el año 711. En ambos estados se va a desarrollar una moral ético-religiosa, podríamos decir, de guerreros de caballería que combatían al Islam. En ambas regiones se va a dar una coexistencia pacífica de largos siglos entre ambas religiones, los invasores musulmanes y los nativos, y también la existencia de diversos pueblos con sus propias lenguas, sobre todo. Bueno, en el caso de España, bueno, en el caso de la India, unos 700 más o menos. En el caso de España, tenemos los gallegos, los asturianos, los vascos, los aragoneses, los catalanes, ¿no? Bueno. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, la existencia de diversos reinos. Reinos y estados cristianos, nacidos ya sea independientes o bien nacidos producto de las divisiones patrimoniales de los reinos principales, como ya estuvimos comentando. Y al mismo tiempo, la existencia también de distintos reinos musulmanes. Ya vimos que los gobernantes de estos reinos, los muluk al-Tawaif, bueno, muluk justamente es el plural de Malik en árabe, que quiere decir rey. Así que muluk al-Tawaif exactamente se traduce como reyes de taifas. Y todo esto es lo que justamente justifica la aparición del título imperial en España. En este contexto, el título Imperator Totius Hispaniae viene a representar la voluntad de los reyes de León de liderar y encabezar el proceso de reconquista. A multitud de reinos cristianos y moros en la península ibérica, el título Imperator Totius Hispaniae se impone como único aval de autoridad total. Y de hecho, digamos que el título de Imperator Totius Hispaniae, en el caso de Alfonso VII, fue reconocido, como ya vimos en la clase que dedicamos a Pamplona, por Sancho IV de ese reino y también por Ramón Berenguer de Barcelona, además de, por cierto, varios tributarios musulmanes.
Alfonso VII, además, va a ser un gran guerrero, un gran líder en la Reconquista. Entre 1142 y 1144 va a ocupar Coria, Jaén y la propia Córdoba, si bien esta última ciudad más tarde fue recobrada por los musulmanes. De hecho, vimos que va a ocupar durante un tiempo Zaragoza, que se la va a arrebatar al reino de Aragón. Las acuñaciones de Alfonso VII son, de hecho, las más complejas de todo el periodo desde el punto de vista tipológico, con decenas de tipos diferentes, muchos de los cuales, supuestamente posteriores a 1135, llevan el título imperial. Algunos dineros llevan el retrato, de frente o de perfil, o bien la representación del rey como combatiente a caballo. Es frecuente, obviamente, además de la cruz y el cristograma, el león, que empieza a aparecer de forma consistente como emblema del reino principal. Este león a veces con cabeza humana, en el caso de Alfonso VII. Entre las nuevas secas importantes que se van a agregar en este periodo, a las ya activas, que no voy a volver a mencionar, hay que citar Burgos, Segovia y probablemente también Zamora. Alfonso VII también fue el primer rey castellano-leonés en acuñar moneda de oro. Y esta acuñación se va a dar luego de que en el año 1147 Alfonso VII conquiste a los moros la ciudad de Baeza. De hecho, las monedas están fechadas en el año 1150. Se trata de un dinar de tipo almorávide o, como eran conocidos por los cristianos, un moravetino. Su pureza se ha testeado en el orden del 96%. Y su peso, esto es una de las cosas más notables que tiene esta moneda, según se indica en la misma inscripción de la moneda, está calculado en base al marco castellano, que en principio sería 64 piezas por marco, unos 3,8 gramos. Si bien, en verdad, nuevos ejemplares, aparecidos más recientemente en subastas, pesan 4,08 y 4,09 gramos, que es más o menos el estándar del dinar almorávide, en verdad. Las monedas mantienen la referencia al imán Abdalá, como las traían. ¿Se acuerdan que yo les mencioné una forma indirecta de mencionar al califa de Bagdad por parte de los almorávides? Es decir, copian esto de los dinares almorávides, pero están acuñadas obviamente ya bajo la autoridad cristiana, es decir, de Alfonso VII. Y fíjense cómo la historia se repite, porque Alfonso VII va a tener que enfrentar, como su abuelo 2 generaciones atrás, una nueva invasión islámica desde el norte de África. Tengan en cuenta que para principios del siglo XII el poderío almorávide en la península ibérica había empezado a decaer. Mientras tanto, en el sur de Marruecos, en las cordilleras del Anti-Atlas, había aparecido un nuevo predicador. Muhammad ibn Tumart había estudiado en Córdoba, en la célebre madrasa de Córdoba, para luego ir en peregrinación a la Meca, donde se trató de instalar, pero desde donde fue expulsado por extremista. De esta manera, él va a retornar al Magreb en el año 1116 aproximadamente, o tal vez 1117, donde su prédica reformista e integrista pronto va a arraigar. Y va a arraigar al punto que va a ser proclamado el Mahdi. El Mahdi es una figura escatológica del Islam, que según ciertos teólogos musulmanes va a aparecer cuando se aproxima el final de los tiempos para restaurar la verdadera religión justo antes del juicio final. La prédica del Mahdi se centró en la unicidad de Alá y la vida puritana, que los almorávides, por cierto, habían abandonado, criticándoles justamente su abandono de la yihad, de la guerra santa contra los cristianos, y su coexistencia con los infieles. Para 1145, los almohades se habían apoderado de casi todo el Magreb. La capital almorávide, Marrakech, cayó finalmente en el año 1147. Esta crisis va a acelerar la fragmentación del resto del imperio almorávide en la península ibérica, sobre todo, en una nueva serie de taifas. Aunque los almorávides respondían al califa de Bagdad, los almohades van a alzar su propio califato. Su líder, es decir, va a ser conocido como califa. Ya en 1146 lanzaron su invasión de Al-Ándalus y comenzaron la rápida anexión de las taifas almorávides, derrotando también a los aliados cristianos de estos nuevos reyes de taifa, que van a durar, por cierto, muchísimo menos que las taifas del primer periodo, es decir, las taifas del califato. De esta manera van a completar la conquista de prácticamente todo Al-Ándalus en apenas 4 años, salvo por la taifa de Murcia, liderada por el célebre Ibn Mardanish, el rey lobo, que era, por cierto, un firme aliado de Castilla y que, sin embargo,
también va a caer ante el poder almójade en el año 1172. Esta va a ser la última de las taifas, digamos, peninsulares, si bien la taifa almorávide de Mallorca va a subsistir hasta el año 1206. A pesar de la gravedad de la situación, Alfonso VII, como su bisabuelo, había dividido su reino entre sus hijos. El mayor, Sancho III, lo sucedió en Castilla y el menor, Fernando II, lo va a suceder en León y Galicia. La guerra civil entre ambos hermanos solamente se evitó gracias a la intervención de la hermana de ambos. Pero al año siguiente, a su muerte, Sancho III va a ser sucedido por su hijo, Alfonso VIII, un nene de solamente 3 años. De esta manera, Castilla entra en guerra civil y en 1162, Fernando II de León se va a proclamar tutor de su sobrino, apoderándose de la capital, es decir, Toledo. Las acuñaciones iniciales de Fernando II de León siguen el modelo de las de su padre, con dineros de muchos tipos, mayormente de la Seca de León y en las concesionarias eclesiásticas, como Santiago de Compostela, por supuesto, porque los reyes leoneses van a seguir la costumbre de asignar parte de los beneficios de las acuñaciones de las secas a monasterios o obispos locales o clérigos locales. Por su parte, durante su breve reinado de 1 año y 10 días exactamente, Sancho III va a acuñar dineros, los más comunes con su retrato en su capital, obviamente Toledo. En cuanto a su hijo Alfonso VIII, sus primeras acuñaciones en Toledo son dineros y meajas bajo autoridad del tío, Fernando, que como vimos se había proclamado su tutor. En estas monedas, el joven rey aparece sin corona, junto a su tío que sí lleva este atributo. También en ciertas acuñaciones propias, Fernando se suele representar junto a su sobrino, un niño, que aparece mucho más chiquitito. En 1166, la liberación de Castilla del poder leonés se va a marcar con la acuñación nada menos que de la primera moneda cristiana fechada. Un dinero de Toledo que lleva la leyenda Era 1204. Esto es una referencia a la era de Zafar, también conocida como Era de Augusto o Hispánica, o también conocida como Era Gótica por haber sido el antiguo cómputo visigótico, que data del momento de la constitución de Hispania como provincia tributaria romana en el año 38 a.C. y que se venía usando en documentos ya en prácticamente toda la península. Hablando de monedas fechadas, la muerte de su aliado, Muhammad bin Murdanish, el rey lobo de Murcia, y el fin de sus acuñaciones de oro, de sus dinares de oro, que eran usados como la moneda de oro por excelencia en el reino de Castilla, va a llevar a Alfonso VIII a introducir sus propios dinares moravetinos o maravedíes de oro, que se van a acuñar en la Seca de Toledo. Estos imitan los dinares de su aliado, que a su vez derivan de los dinares almorávides, pero tienen varios cambios. Lo que se nota a primera vista es que llevan la sigla real, Alf y la cruz, pero además vienen fechados en la era de Zafar, que ya comentamos. Las leyendas son en árabe, pero son de carácter netamente cristiano, porque rezan en el área de anverso. El imán de la iglesia del Mesías, el Papa, y a veces aclaran el Papa en Roma. Y en la orla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios único, el que crea y sea bautizado será salvo. En el reverso, en el área, se lee: el emir de los católicos, Alfonso bin Sancho, ayúdalo Alá y protégelo. Y en la orla fue acuñado este dinar en la ciudad de Toledo, en el año, seguido de la fecha, que va de 1212 a 1255, de Zafar. El estándar probablemente apunta a los 4,1 gramos y la pureza, según los estudios, ronda el 87%. A diferencia de otros intentos tempranos de reyes cristianos por introducir una moneda de oro, claramente el moravetino de Alfonso VIII va a ser todo un éxito. De hecho, incluso su propio tío, su antiguo tutor, Fernando II, va a secundarlo con su propia acuñación, que por cierto es la primera acuñación castellano-leonesa en oro con tipología y estilo cristiano y europeo. La leyenda de reverso, que abreviado podríamos leer como In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, es nada menos que una versión cristiana y en latín de la típica fórmula Bismillah al-Rahman al-Rahim, es decir, en nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. La denominación va a seguir acuñándose bajo su hijo Alfonso IX, que lo va a suceder en el Reino de León en el año 1188. Quizá del primer periodo de la mayoría de edad de Alfonso VIII datan sus dineros escasos, respectivamente con el rey a caballo
y otros con el rey a pie. En 1195, Alfonso VIII y sus aliados van a sufrir un descalabro militar ante el califa Abu Yaqub al-Mansur, el califa almójade, en la batalla de Arcos. La situación va a ser tan desesperada que en 1211 el Papa, Inocencio III, va a predicar directamente una cruzada contra los almójades. Al año siguiente, en la batalla de las Navas de Tolosa, el 16 de julio de 1212, una coalición liderada por Alfonso VIII e integrada por Castilla, Aragón y Navarra, con apoyo de cruzados franceses y de las órdenes de Santiago, Calatrava y las órdenes templaria y hospitalaria, va a poner fin a la expansión almójade. Los dineros de los años previos y posteriores a la batalla de las Navas de Tolosa son notables por tres aspectos principalmente. En primer lugar, la aparición del emblema del reino, el castillo, y el nombre del reino, Castella. Primero, quizá con una cruz en anverso y castillo en reverso, luego con anverso similar y reverso el busto del rey dentro del castillo, y finalmente con busto en anverso y castillo en reverso, que es el tipo más común, con mucho por cierto, y que va a ser acuñado en gran cantidad de secas, porque justamente el tercer aspecto que va a aparecer en esta época y que va a ser típico en adelante de la moneda castellana es la designación de la seca por su inicial o por símbolos, algunos de los cuales, en el caso de las acuñaciones de Alfonso VIII, todavía no están asignados a una seca precisa. Alfonso va a ser sucedido por su hijo Enrique, que va a ser el primer monarca castellano con este nombre, así que va a ser Enrique I. Sin embargo, Enrique, que va a subir al trono con solamente 10 años, va a morir apenas 3 años después, con 13 años, mientras jugaba con otros chicos a tirarse cosas, evidentemente, en la residencia del obispo de Palencia. Va a ser herido de un tejazo en la cabeza, con lo cual no va a tener acuñaciones en nombre propio. Las acuñaciones van a seguir durante su reinado a nombre de su padre. A pesar de eso, como recordarán, los morabetinos de oro llevan la fecha de la era de Zafar, así que las fechas que se corresponden con los años del reinado de Enrique I se pueden atribuir, digamos, con bastante certeza a su reinado. Quizá, sin embargo, los dineros anónimos, que son de vellón bastante inferior a las acuñaciones de la época de Alfonso I el Batallador, de la seca de Toledo, los llamados dineros del tipo toleta, puedan atribuirse justamente a partir de este reinado, que son asignados por Hayes a Alfonso el Batallador y que otros han pretendido atribuir a Alfonso VII, que ya los comentamos varias veces. Sin duda, la mayoría de estas monedas son póstumas, seguramente son todos póstumos, y casi con seguridad su acuñación haya continuado hasta comienzos del reinado de Alfonso X, el Sabio, como un tipo inmovilizado, representando el dinero propio del reino de Castilla. Volviendo al reino de León, Alfonso IX, que sucede a su padre Fernando II en 1188, se va a casar en 1197 con Berenguela, la hija de Alfonso VIII. Sin embargo, este matrimonio va a ser anulado por el Papa en el año 1204, por consanguineidad, ya que Berenguela era la sobrina de Alfonso IX. A pesar de todo, van a tener varios hijos, incluyendo a Fernando, el futuro Fernando III, que va a ser rey de Castilla y de León. De hecho, en 1217, al morir Enrique I, Berenguela va a llamar a su hijo mayor, porque justamente en este contexto Castilla estaba en prácticamente una guerra civil. Alfonso IX se va a negar a dejar partir a su primogénito, pero este se va a escapar y al llegar a Castilla va a ser proclamado rey de Castilla por su madre, con lo cual Fernando III ya va a ser rey de Castilla desde el año 1217. Alfonso va a continuar al principio con los tipos acuñados por su padre, ya sea con el retrato, ya sea con el león, si bien más tarde este último tipo se modifica un poco, adoptando una cruz larga, ornamentada y cantonada en reverso. Estos dineros son, por cierto, los más comunes del reinado y tienden a ser más livianos. En este periodo tenemos claramente una devaluación, tanto en el fino, que pasa probablemente a 2 dineros, como en el peso. El otro tipo común, introducido por este rey, lleva una cruz cantonada de lices en anverso y un reverso inspirado, podríamos decir, en el tipo aragonés de la cruz de Sobrarbe, o lo que Hayes llama la cruz de Sobrarbe, un tipo que ya había tenido sus primeras apariciones en el Reino de León bajo Alfonso VII, que en buena medida encontramos con variantes en las monedas de prácticamente todos los reinos ibéricos, salvo Portugal. Existen otros tipos más raros, fechables quizás a comienzos del reinado. Fernando III, hijo de Alfonso IX y Berenguela, apodado El Santo, asciende al trono en 1230,
reunificando los reinos de Castilla y de León, que ya, por cierto, no se van a volver a separar nunca más. Y justamente con Fernando III se va a dar además un impresionante avance de la Reconquista, al punto que podemos decir que con Fernando III la labor de la Reconquista, fíjense, estamos también en la misma época que la época de Jaime el Conquistador en Aragón, con lo cual prácticamente entre estos dos colosos, Fernando III y Jaime el Conquistador, prácticamente liquidan el proceso de Reconquista. Solamente los reinos que van a subsistir a partir de acá van a ser tributarios de los reinos cristianos y sobre todo, bueno, el más importante, Granada, que va a perdurar hasta 1492. Entre las conquistas más importantes de Fernando tenemos que citar las grandes plazas almohades de Córdoba, Jaén y Sevilla. Justamente Sevilla, esta fabulosa ciudad, esta importantísima, rica y hermosa ciudad, va a ser justamente la base de la fortuna del Reino de Castilla en el futuro. A pesar de su enorme importancia histórica, Fernando III se limitó a acuñar los dineros toledanos póstumos, igualmente a nombre de su abuelo, el llamado tipo toleta que ya comentamos, y los dos tipos principales de su padre. Pero estos, cosa notable, ahora se van a acuñar de forma anónima. Para esta época, el maravedí, dividido en 10 mencales, es la moneda de cuenta teórica de los reinos de Castilla y León, valiendo 180 dineros castellanos el maravedí y 18 dineros el mencal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bueno, y ahora vamos a mirar unas monedas almohades. Una característica de las monedas almohades es que predomina la forma cuadrada. En las de oro tienen áreas cuadradas. En oro los almohades comenzaron acuñando una moneda que era un medio dinar del estándar de la Meca, del Mitcal de la Meca, que era un estándar de peso de unos 4,66 gramos, así que el dinar almohade inicialmente tenía unos 2,33 gramos. Pero más tarde introdujeron la moneda del doble dinar o Mitcal, que es lo que los españoles van a conocer como dobla y que va a ser una moneda que sí va a tener bastante influencia en la moneda castellana. Pero las monedas de plata, la gran mayoría son directamente cuadradas e incluso son anónimas, no suelen tener fecha y no suelen tener el nombre del gobernante. Acá tienen un típico ejemplar del dirham almohade. Y fíjense, lo único que tienen son leyendas sectarias, leyendas de la secta almohade, que dice La ilaha illa Allah en la primera línea, Al-Amr Koluhulillah, y finalmente en la tercera línea La Quwat illa billah. Esto quiere decir, no hay Dios sino Alá, el mando pertenece a Alá, no hay fuerza sino en Alá. Y en el reverso aparece la inscripción más evidente, podríamos decir, más sectaria evidente, que dice Alá Rabuna, Muhammad Rasuluna, El Mahdi Imamuna. Dios es nuestro Señor, Mahoma es nuestro profeta, El Mahdi, es decir, el líder sectario almohade, es nuestro imam. Como ven, esta moneda es anónima y tampoco tiene fecha. Sin embargo, algunos de estos dirhams sí tienen seca. Fíjense, esa palabrita chiquitita que aparece abajo de la última línea, que dice Fas. O sea, que esta moneda es acuñada en la seca de Fez, actualmente en Marruecos. Y acá tienen una muy interesante, de una seca bastante rara, que como pueden ver también aparece abajo de todo, que es Balancilla, o sea, Valencia. O sea que esta moneda fue acuñada justamente en Valencia. Pero desde luego la gran mayoría, como esta otra más, son anónimas, si bien a veces por la caligrafía o incluso por los ornamentos, como pueden ver que esta tiene arriba de todo, asociadas con otras que tienen sí marca de seca, pueden determinarse de dónde son. Cosa notable, los cristianos imitaron las monedas almohades porque, por su peso constante,
que es un dirhem de 1,5 gramos, que es la mitad aproximadamente del dirhem legal, eran muy apreciadas. Pero generalmente estas monedas lo más probable es que circularan sobre todo entre cristianos, que usaban la moneda musulmana como moneda de plata fina. En este caso, esto es lo que se llamaba un millares, que es la copia cristiana. Esta moneda pudo haber sido fabricada en Castilla, pero más probablemente en alguna ceca de la Corona de Aragón. Puede haber sido sobre todo Barcelona o Valencia, o incluso también en el sur de Francia. Es todo lo mismo, pero por la caligrafía y el estilo se reconoce que esta moneda es una imitación cristiana. Aún así es legible, pero la caligrafía es mucho más cruda. Y para despedirnos de las monedas almohades, acá tiene una moneda, bueno, esta es la moneda más rara que tengo, almohade. Y de hecho, creo que es la moneda más rara que tengo de Al-Ándalus, que es un medio dirhem, es decir, que tiene el peso de un cuarto de dirhem legal, y concretamente, debido al desgaste que tiene esta moneda, que está fine o menos, o sea, bien conservada, digamos, o menos, no llega muy bueno, pesa 0,58 gramos. O sea que tendría que pesar más o menos 0,75, el resto ha sido desgaste. Que es un medio dirhem, como les digo, de Abu Muhammad Abd al-Mumin, 1130 a 1163, de la ceca de Mallorca, o sea, Mallorca. Esto es una moneda almohade del antiguo reino moro de Mallorca. Una moneda realmente muy rara. Creo que se conocen 1 o 2 ejemplares más de esta moneda nada más. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase anterior la conquista del reino de Mallorca por Jaime el Conquistador de Aragón? Y bueno, justamente esta es una moneda que circulaba en Mallorca en esa época. Seguimos con la moneda de Castilla y seguimos con ejemplares que pertenecieron a la colección de Archer Huntington y más tarde a la Hispanic Society of America. En 2012, justamente, esta colección, que estuvo desde la muerte de Archer Huntington en el año 1955 hasta 2012, estuvo depositada en la American Numismatic Society, de la cual Archer Huntington era miembro, pero en 2012 la directora de la Hispanic Society decidió que quería venderlo para hacer efectivo. Hubo una batalla legal, por cierto, pero finalmente las monedas se vendieron, lamentablemente, porque de esta manera la colección se dispersó. Muchas monedas se vendieron en todo el mundo, sobre todo obviamente en España. Y yo compré algunos ejemplares, digamos, no ultra caros, por cierto, pero muy representativos. Acá tienen justamente el dinero de Alfonso VIII, el noble. Alfonso, el de las Navas, como le dicen también, por su victoria en la batalla de las Navas de Tolosa. Y este dinero, muy livianito, 0,52 gramos. Está bastante bien, por cierto. En general, las monedas de esta colección eran bonitas. Y no tiene la expresión de la ceca, tiene una estrellita. Pero se entiende que esto es de la ceca de Toledo, que es la capital del reino de Castilla. Otra moneda de la colección de la Hispanic Society, la colección Huntington, el dinero de Alfonso IX, del Reino de León, con el león. Y para concluir con Alfonso IX, acá tienen un dinero también de una ceca en el Reino de León, probablemente de la propia León, que es el dinero que yo les decía está inspirado en el tipo aragonés, con el reverso de la cruz de Sobrarbe. Fíjense, una muy linda moneda. Estas monedas no son raras, lo raro es encontrarlas bien acuñadas y no corroídas y con buena calidad de metal, como es este caso. Esta moneda yo creo que la trajo mi abuelo, que era español, concretamente era gallego, de su último viaje a España. Fue en el año 71, creo. Yo era un bebé.
y un día me regaló sus monedas. Ya voy a mostrar y comentar otras monedas que fueron de mi abuelo, que no eran numismáticos, pero que evidentemente le gustaban las monedas. Finalmente, una moneda que ya hemos comentado bastante, que es el dinero a nombre de Alfonso VIII, del llamado tipo toleta, que es esta moneda. Estas monedas fueron atribuidas por Hayes a Alfonso I el Batallador. También se las ha atribuido a Alfonso VII, pero lo más probable es que estas monedas, no este ejemplar, que es de estilo muy tardío, sino que las primeras de estas monedas hayan comenzado a acuñarse a fines del reinado de Alfonso VIII, probablemente en conexión con el esfuerzo bélico de la batalla de las Navas de Tolosa, y que continuarán acuñándose, yo diría, a lo largo de todo el reinado de Enrique I y durante todo el reinado de Alfonso IX, sobre todo, cuando se deben haber acuñado la mayor cantidad de ellas. Y finalmente, probablemente no descartaría que en los primeros años del reinado de Alfonso X el Sabio también. Claramente es la moneda de vellón alto medieval castellana más común que existe, pero como todo lo que es común tiene muchas variantes, sobre todo porque a lo largo del largo periodo que se acuñó fue derivando el estilo, haciéndose cada vez más crudo, y hay un principio numismático que dice que a mayor variación de una moneda, más tiempo prolongado de producción. Es un principio básico. Así que esta moneda debe haberse acuñado durante probablemente medio siglo aproximadamente, como el dinero estándar de la Ceca de Toledo y el dinero propio de Castilla.